A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en este análisis del sexto informe de gobierno en materia de política social y en particular en el área de pobreza y trabajo, cito y abro comillas: los menores porcentajes de pobreza y de carencias sociales desde que se tiene registro, cierro comillas. Es esta la frase que con motivo del informe de gobierno encontramos en la página oficial del Gobierno federal. Frase con la que la presente administración pretende convertir sus deficiencias en inexistentes logros de un país imaginario, pretendiendo engañar con eslogan de publicidad gubernamental la realidad de un país sumido en una gran desigualdad social. En México, 10 de los hogares recibe más del 35% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre recibe únicamente el 2%. En términos simples, si 100 pesos representan el total de los ingresos de las familias mexicanas, el 10% de las familias más ricas estarían recibiendo 35 pesos, mientras que el 10% más pobre solo tiene para sobrevivir 2 pesos. Bajo esta premisa, el 60% de las familias apenas recibirían 28 pesos de los ingresos totales de las familias. De este tamaño es la desigualdad de nuestro país. Por ello, con honestidad, me pregunto, ¿existen mexicanos que al día de hoy estén de acuerdo con la afirmación que pregona el gobierno de Enrique Peña Nieto? Podríamos comenzar por preguntar a los más de 53 millones de mexicanos que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política para el Desarrollo Social, Coneval, se encuentran en situación de pobreza. Preguntarle a los 24.6 millones que experimentan carencia alimentaria, a los casi 69 millones que no pueden acceder a la seguridad social y que, dicho sea de paso, esta cifra ha aumentado en los últimos años. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México un niño que nace pobre tardaría 11 generaciones en lograr alcanzar el nivel de ingreso que lo saque de la pobreza. Un panorama totalmente desolador para los millones de mexicanos que trabajan diariamente en largas jornadas y sueñan con que sus hijos lleguen a superar sus condiciones de vida. ¿Y qué responderán nuestros jóvenes? El denominado presente y futuro de nuestro país. Según el Consejo para la Prevención de la Discriminación, 19.7 millones de jóvenes tienen ingresos menores a la línea de bienestar económico, es decir, de 2.542 pesos en la ciudad y de 1.614 en el campo, convirtiéndolos también en uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Igualmente, sucede con la población indígena, donde en los últimos años, según Coneval, indican que el 71.9%, 8.3 millones de personas, se encuentran en condición de pobreza. 7 de cada 10 de los 11 millones que viven en México perciben un salario mínimo. El gobierno federal se jacta de la creación de 4 millones de empleos durante este sexenio. Sin embargo, nuevamente nos encontramos frente a un falso espejismo, ya que más del 70% de estos empleos se pagan apenas 2 salarios mínimos, unos 4,000 pesos mensuales, y a lo que podemos sumarle el alza inflacionaria del 6.6% que impacta el ya precario poder adquisitivo de nuestra población. Estas estadísticas, que al contrastarlas con la realidad no merecen ninguna celebración. Según expertos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a final del primer trimestre de 2018, el 16% de los hombres y 14% de las mujeres tenían condiciones laborales con ingresos menores al salario mínimo a pesar de sus largas horas de trabajo. La participación de las mujeres en el trabajo remunerado se ha incrementado del 17.6% en 1970 al 43% en 2017. Sin embargo, la brecha
salarial persiste. Las mujeres que realizan una misma función o trabajo que un hombre son, solo por ser mujeres, 16.5% menor. Ahí tenemos una gran asignatura pendiente, donde debemos de trabajar por la igualdad laboral de las mujeres. En este sexenio será recordado por millones de mexicanos. Afortunadamente ya está por concluir, pero deben colgarse la medalla como la administración más corrupta de la historia, y particularmente en el tema que hoy nos ocupa, la política social, que en el ejercicio de los recursos públicos para el desarrollo social se convirtieron en un rentable negocio a costa de los sectores más vulnerables. Y termino. Por eso el pasado 1 de julio, la ciudadanía mandó un mensaje muy claro a los poderes públicos del país. No somos una clase política, somos servidores públicos que la ciudadanía nos puso para servirles a través de las instituciones. Concluya, y no diputado. para servirse de ellos. Los diputados ciudadanos estaremos trabajando porque las familias logren un ingreso digno, porque haya igualdad laboral, por pensiones rurales, para acabar con la corrupción, pero sobre todo para que los programas sociales sean transparentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.